Muchas gracias, Pastor Funes. Siempre es un placer venir aquí. Y los cambios que se hicieron es incomparable. No reconozco el templo anterior y también alrededor cuando empecé a entrar. Gracias a Dios, la casa de Dios tiene que ser lo más hermoso en la comunidad. Siempre. Yo sé cuántos años tiene el hermano, porque le agrego los años de mi hija, que va a cumplir 41 en diciembre, y justo el hermano vino a la escuela. No tenía papeles en aquel entonces. Pero no se preocupen, no trabajo para la migra, nunca trabajé para la migra. Pero quiero preguntar si hay aquí algún cubano. ¿Hay cubanos aquí? No hay cubanos. Bueno, recién que vengo de Cuba, hace 2 semanas atrás, Dios me abrió las puertas. Ya hice mi 6º viaje a Cuba en los últimos 5 años. Durante el tiempo del COVID no fui, pero esto es lo que estamos haciendo en Cuba. Muy breve. Una iglesia rusa nuestra en Spokane, Washington, se enganchó con unos hermanos en Cuba, y como el idioma español es mi idioma natal, el pastor me llamó, me dice: hermano, quiero que visites Cuba y mires todo lo que está pasando ahí, hasta cuánto es cierto lo que está pasando. Y dice: yo te pago el viaje, no te preocupes, el cheque ya está en el correo. En verdad estuvo. Fui a Cuba hace 6 años atrás, justo hace 6 años ahora, en Pascua. Fui después de Pascua. Estamos en Las Tunas, un hermano ruso y yo, trabajando juntos, enseñando a pastores, diáconos, líderes y predicadores, sus esposas. Ellos vienen, nosotros tenemos un seminario que hemos comenzado ahí, nada oficial, nada grande, pero tenemos 200 personas que vienen y nosotros enseñamos en un lugar 2 días aquí, después me mudo a otro lugar 2 días, él vuelve para acá. Él tiene una hermana rusa que vive ahí ya muchos años, que domina el idioma español. Y como la situación en Cuba económicamente, no creo que la Unión Soviética nunca tuvo tan mal la patria de mis padres. De tal modo que, hermanos, comida hay escasa, no hay tanta comida, en verdad. La gente son muy delgaditas, no tienen trabajo, porque no hay fábricas, no hay industria. Pero, como le pregunté al pastor, le digo: hermano, ¿y cuál es la persecución que ustedes hablan en Cuba? Porque del 59 el comunismo está reinando en Cuba. Pronto va a ser 70 años. Posiblemente sea algo como pasó en Rusia. Después de 70 años el comunismo ya no existe. Bueno, dice, cuando entró el comunismo, nosotros éramos lo peor del mundo. No nos permitían ir a la universidad. Si íbamos a la universidad no nos permitían ser maestros. Pero el comunismo ha demostrado la bancarrota. ¿De qué es? De que fracasaron. Ahora dice: no, a nosotros nos aprecian, porque vieron que nosotros continuamos adelante firmes. Y dice: por lo menos mi iglesia no está registrada. No me dan permiso de registrarla. Pero es una casa, y el templo mucho más grande que este templo. Es casas donde tumbaban las paredes, ponían columnas y se reúnen el domingo más de 400 personas. Y el ven que tienen ellos, ahí lo llaman guagua, el ven que tienen ellos dice: iglesia. Las Tunas es una ciudad como de 200.000 habitantes. Todos saben que es iglesia, que él es pastor. Nadie nos molesta absolutamente. Y nosotros continuamos firme y adelante. Entonces nosotros vamos
2 veces al año, el amigo mío. Recién ahora vamos a volver al fin de enero, pero en vez de ir por una semana, vamos a ir por 2 semanas, porque hemos cambiado la estrategia. En vez de traer a la gente a 300, 400 kilómetros, nosotros vamos a donde ellos están. Así no tenemos que pagar por los viajes de ellos, por el hospedaje de ellos, por 3 comidas por día. Vamos donde ellos están, porque cada viaje me sale $4,000 de gasto para poder traer a los hermanos. No es que no quieren pagar, no tienen. Los pastores ganan $12 por mes. McDonald's le cuesta $12 para ir a comer. ¿Me entiendes? La situación económica está muy, muy mala. Y por esa razón nosotros tomamos todos los gastos, porque si no tomamos los gastos ellos no pueden venir. Un par de calzado cuesta $30. La vez pasada, ustedes no saben, pero yo cada vez que voy llevo lentes. Anuncié en varias iglesias rusas que me hace falta lentes, y varios hermanos que trabajan en esos 99 cent store, el otros que trabajan, después de cierto tiempo los lentes los tiran. Llevé, para no mentirle, 23 kilos de lentes, 47 pounds, una caja así. Lo único que revisaron fue esa caja. Yo sabía que le iban a revisar. Saqué la carta escrita en español, que esto es una donación de nuestras iglesias para nuestros hermanos y no es para venta. Dice, pase por favor. Tengo ahí mi celular ya, varios hermanos me enviaron con lentes, ¿me entienden? Ustedes se pueden entender eso porque en otros países, como en la patria de mi mamá, de mi papá, cuando mi mamá iba 40 años atrás no tenían lentes. Y la gente después de 35, 40 necesitan lentes. Y para leer, para trabajar, ¿me entiende? Entonces, eso la vez pasada le llevé lentes. Ahora, esta vez que voy ahí, voy a llevar teléfonos celulares. Porque tuve la vez pasada, llevé 2 míos. Y ahora pienso llevar unos 10, no se preocupe. Si tiene uno bueno, que es 1, 2, 3 años que no lo usa, quite toda la información, absolutamente, ponga su código en un papelito, yo puedo recogerlo y llevarlo a Cuba, ¿me entiende? Porque los hermanos ahí no tienen otra forma de comprar un celular, de tal manera que donde yo me estoy hospedando, en la casa de un hermano, él tiene su negocio abajo de teléfonos y yo me olvidé mi cargador. Y le digo, hermano, ¿tiene un cargador? Dice, te presto el mío. Pero el teléfono que regalé, me olvidé el cargador en casa, tomé uno equivocado. Le digo, véndame uno. Dice, no tengo. ¿Me entiende? Tiene negocio, pero no tiene cargador. Esa es la situación en Cuba. No hay escasez tremenda. Pero la gente con gran ánimo viene a la casa de Dios. Tanto que los evangélicos, yo digo los evangélicos en total, es la iglesia más grande en Cuba, donde la gente va más. Las iglesias católicas existen en las ciudades, pero en los pueblitos y en los barrios, lleno de iglesias de casa. Y gracias a Dios por eso. Y los hermanos trabajan muy bien entre las denominaciones y por lo menos le puedo decir el costo de vida en Cuba. Yo cuando voy a Cuba no voy al peluquero aquí porque me cuesta, el argentino ahí en Orange County me cobra $25. Y eso que viví en la Argentina, $25. Entonces cuando voy a Cuba yo no voy al peluquero por un mes. Vengo al peluquero, él es cristiano. Me corta el cabello, todavía ni lo toqué de ese tiempo. Y hay 2, 3 clientes y pensaban que yo era de España con este acento. Le digo, no, digo, keep on guessing, adivinen. Bueno, de América del Sur, le digo, ahí está. Pero vivo en los Estados Unidos. ¡Oh! Y cuando me cortó el cabello, digo, ¿cuánto le debo? Porque el precio decía 50 pesos.
pero ni sé cuánto eso es en dólares. Y uno empezó a reírse. Como 40 centavos. Vale la pena a Cuba por cortarse el cabello, por lo menos. Me ahorré ya por lo menos 20 y pico de dólares. Saco $2 y le doy $2. Con propina y todo. Y mi amigo me dice, eso es lo que gano durante el día. ¿Me entiendes? Pero la gente son muy amables, muy simpáticas y muy receptivas al Evangelio. Entonces, hermanos, oren para que Dios nos continúe teniendo puertas abiertas para el Evangelio. Celebrando la Santa Cena, en nuestra iglesia en Los Ángeles, esta mañana prediqué, pero no me quedé para la cena del Señor, y después del culto me voy a ir porque tenemos culto de oración. Hoy en el mundo cristiano, no sé exactamente quién lo está promoviendo, pero es día de oración por las iglesias de todo el mundo. Y nuestras hermanas se reúnen y comemos juntos, oramos. Entonces yo le dije, cuando finalizo aquí, yo me voy para donde están ustedes. Sabiendo de que hoy celebramos la Cena del Señor, le voy a pedir que ustedes abran el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. No necesariamente le voy a dar un pasaje para leer, pero vamos a leer varios pasajes, porque esto no es ni un sermón ni temático, ni textual, ni expositivo. Pero voy a tomar el Evangelio de Juan, que nosotros lo llamamos el cuarto Evangelio. Esto es lo que hago más o menos en Cuba. Yo enseño el Antiguo Testamento, mi amigo enseña el Nuevo. Y en 2-3 horas tratamos de darle una introducción a un libro. Génesis por lo menos me toma como 4 o 5 horas. Pero el libro de Ruth que enseñé la vez pasada, varios me dijeron, ¿no ven el propósito del libro de Ruth en el Antiguo Testamento? Le digo, cuando ustedes me dan la oportunidad, le voy a explicar el propósito del libro de Ruth. El propósito del Evangelio de Juan, usted lo encuentra en el anteúltimo capítulo, en capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El autor dice que el propósito de por qué él escribió el Evangelio es para que usted venga a creer, no creer en Dios, pero creer en Cristo Jesús como su Salvador. Y en el prólogo, en su introducción, en capítulo 1 y versículo 14, él dice que aquel verbo, quien es Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él no nos habla del nacimiento en Belén sobre Jesús, pero nos habla y nos menciona de que Él es eterno. El verbo es la palabra activa de Dios, es Jesús, el cual vino y habitó con nosotros, hizo su residencia aquí. Y la culminación de este evangelio está en Juan capítulo 20, versículo 28, donde Tomás lo declara en una gran exclamación: Dios mío, Dios mío. Que al fin de todo, él ve en Jesús, el maestro, el rabino, a aquel que es Dios encarnado. El Evangelio de Juan,
finaliza en una forma muy especial. No nos habla tampoco de su ascensión al cielo, pero en los últimos 2 versículos menciona algo que, como estudiante en la década del 60, años atrás, en la clase de religión, le pregunté al profesor sobre estos 2 versículos, porque estos 2 versículos Juan declara de que si él tendría que escribir todo lo que Cristo hizo, no cabería lugar en el mundo para ponerlos en las estanterías, los libros. Entonces, Juan, el discípulo amado de Cristo, en los últimos años del primer siglo, más o menos entre 90 y el año 100, de acuerdo a la tradición cristiana, como él residía en Éfeso, se le aproximaron los jóvenes y le pidieron que escriba una biografía sobre Jesús. Ya existía Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan no es una biografía sobre Jesús y no es una autobiografía tampoco, porque sabemos que Jesús sabía cómo leer, porque leyó en la sinagoga en Nazaret. Sabemos que Jesús sabía cómo escribir, porque en el Evangelio de Juan capítulo 8 él escribió en la arena con su dedo. Pero si usted quiere una breve autobiografía de Jesús, cuando salía a caminar el viernes a la mañana muy temprano pensando sobre este sermón, me llegó a la mente que la autobiografía de Jesús en el idioma griego está en 7 palabras. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46, donde Jesús dice: ¿quién de vosotros me redarguye en pecado? En otras palabras, ¿quién de ustedes me puede no solamente acusar en pecado, pero hacer que la acusación suya pueda ser demostrada? Esa es la autobiografía de Cristo. Él es sin pecado, sin ninguna mancha. Entonces, Juan, el discípulo amado de Cristo, la semana pasada me pasé leyendo el Evangelio de Juan en el idioma español. Toda la semana. 2-3 horas cada día. Subrayando, mirando palabras, parándome. Lo que hace Juan, él toma los 3 años y medio de su ministerio, que son más o menos 1100 días a 1250 días. Eso es todo su ministerio. Juan el Bautista ministró unos 6 meses. Jesús varias veces más. Y Juan toma 20 días de la vida de Cristo para escribir, para relatarnos el Evangelio de Juan. En otras palabras, cada 45 días de sus 3 años de ministerio, él tomaba una ocasión y la describía en el Evangelio de Juan. Muy poco. Es más o menos 2% de lo que hizo Jesús. Lo calculé, 2%. Muy poco. Y lo que él hace, toma 8 milagros o señales para demostrarnos de que él es Dios. El primer milagro es, después del bautismo, el Señor Jesús es tentado por el diablo por 40 días y 40 noches e inmediatamente viene a Caná de Galilea
y cambia del agua, la hace vino. En otras palabras, Él demuestra que Él es Señor y de que Él es dueño de todo lo que hay en la tierra. Él cambia el agua a vino. Inmediatamente en el capítulo 2 vemos el segundo milagro del Señor Jesús. Él se va ahora a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y viene a Jerusalén y ve que en el templo hicieron un mercado. Pusieron mesas, monedas, bueyes, ovejas, palomas. Y no piense que ahí había una muchedumbre como esta. Piense una muchedumbre de miles de personas. Josefo, el historiador del primer siglo, dice que en la década del 60 ofrecieron a 250.000 ovejas para sacrificio. Él estima de que por lo menos 2,5 millones de personas vinieron para la Pascua. Esta plaza en Jerusalén, el atrio lleno de gente y el Señor Jesús uno solo. Toma una soga, hace un látigo, no castiga a los animales, pero echa todo fuera. ¿Usted lo podría hacer? De una forma. Con esto demuestra de que Él es Señor del templo y que la casa de Dios es la casa de Él. Segundo milagro. Segunda señal. Inmediatamente después de eso, en el capítulo 4 de Juan, el Señor Jesús vuelve una vez más a Caná de Galilea y viene aquí un hombre desde Capernaum cuyo hijo está muy enfermo, a punto de morir, y el Señor Jesús le dijo: ¿tu hijo vive? Cuando le pidió que venga a su casa, y él está a una distancia como de 20 a 30 kilómetros. Sin ver al paciente, sin saber su nombre, quiere decir que Él no solamente lee nuestros pensamientos, pero Él sabe todo y le dice: tu hijo está bien. Y era a las 1 de la tarde. Ese es el tercer milagro, tercera señal. Vuelve Jesús en capítulo 5 a Jerusalén. Y hay un hombre que 38 años está sufriendo, no puede caminar. Y Jesús lo envía que vaya a Bethesda, a la casa de misericordia. Y era día de reposo, no se podía llevar lecho. Y Jesús le demuestra a la gente que Él es Señor del día de reposo y de que Él puede sanar a aquellos que el médico lo declara imposible de sanar. La semana pasada estuve en Sacramento predicando en iglesias ahí, y me hospedé con la prima de mi esposa y su esposo, y me contaba de que su nuera, después de dar parto al segundo hijo, ayúdeme con la palabra en español, cuando la sangre, como los reyes rusos que tenían la sangre, cuando se derrama la sangre, hemoglobin, ¿cómo es? Hemorragia. Y los médicos determinaron que ya no hay nada que se pueda hacer. Empezó a perder peso, a adelgazar, no pudo caminar, nada. Y el suegro le dice, este es el primo de mi esposa, le dice: no te preocupes, nuera, nosotros estamos orando, la iglesia está orando. Y de repente se empieza a mejorar, empieza a ganar peso, se le vuelven las fuerzas, está embarazada con el tercer hijo, da luz al tercer hijo, va al hospital, los médicos dicen: ¿qué hiciste?
¿qué medicina tomaste? Dice, no tomé nada. Dice, las iglesias están orando. Dice, no, eso es imposible, eso no pasa. Bueno, ustedes digan lo que quieren. Porque si ellos tienen que admitir ¿de qué? De que Dios lo ha curado. Entonces dijeron, nosotros hicimos un análisis incorrecto, tú no estabas enferma. Jesús sana a un hombre que por 38 años no podía caminar. El quinto milagro, el Señor Jesús vuelve a Galilea y están 5.000 hombres con sus esposas y cada uno con por lo menos 2 hijos, son como 20.000 y no tenían nada de comer y había un niño que era un milagro que todavía no se comió su pan y los 2 pequeños pececitos. El Señor Jesús toma los 2 pececitos, los 5 panes, ora, los quiebra, se los da a los discípulos y todos comen, y dice en griego que comieron como nunca. En otras palabras, comieron muy bien, estaban saciados de la comida. Quiere decir que Cristo puede hacer de nada algo, porque Él hizo de nada este planeta. Y si usted no lo cree que puede hacer de nada algo, mírese en su propia vida. ¿Dónde está usted ahora? ¿Y cómo está su situación? Está mucho mejor. Porque Dios puede hacer de poco mucho y de nada algo. Entonces el 6º milagro sucede también en Galilea, en el mar de Galilea, cuando los discípulos salen en la barca y Jesús camina por las aguas, declarando de que Él es Dios sobre la naturaleza y de que Él puede caminar por las aguas. El 7º milagro lo vemos una vez más. Él vuelve en capítulo 9 a Jerusalén. Y había un hombre nacido ciego. Y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Los padres o él? Dios no castiga a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres. Y él no pudo haber pecado en el vientre de su mamá. Pero Jesús le dice, esto es hecho para que se manifieste la gloria de Dios. Y Jesús hizo algo extraño. Al niño que estaba a punto de morir, le dijo al papá, vete a casa, le está bien. Pero a este Cristo escupe en la tierra, hace lodo con el dedo, con la saliva. Él igual no sabe, se lo pone sobre los ojos, pero Cristo le podía decir, mira, que se te abran los ojos. El Señor optó a hacer este milagro de esta forma y lo envía al estanque de Siloam, que significa mandado. El hombre se lava el rostro y ve, porque nunca antes había visto. Nunca antes había visto. Y era día de reposo. Y no se podía trabajar en el día de reposo. Él declara de que Él es Dios del ser humano. Él es Dios de la vista. Y que el día de reposo no es dado por ninguna razón, solamente para alabar a Dios. Y el último milagro, la última señal, capítulo 11 de Juan. Usted no puede leer capítulo 11 de Juan así, tranquilo. Está lleno de emociones. Aquí en Betania, a unos 2-3 kilómetros al este de Jerusalén, había una aldea, Betania. Nuestra iglesia en Los Ángeles se llama Betania, iglesia bautista. Y ahí había 3 amigos, Marta, María y Lázaro. Jesús los amaba y ellos amaban a Jesús. Ya se acercaba Pascua.
Ya estaba cerca el día de que cuando Cristo iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Y el Señor Jesús, sabiendo la situación tensa en Jerusalén, se va más al norte y le llega el mensaje a Jesús de aquel a quien tú amas está enfermo, a punto de morir. El Jesús se dilata por 2 días más, viene al 4.º día. Más de lo que él estuvo en la tumba, el Señor Jesús, él mismo. Y cuando viene a Betania, la primera de recibirlo es Marta. Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no iba a morir. María repite las mismas palabras. Pero Marta demuestra de que tienen fe, que si cualquier cosa que tú le pides a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, yo soy la vida y la resurrección. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Le muestran la cueva. Dice, quiten la piedra. Marta dice, él ya tiene olor. El cuerpo ya se descompuso. Ya no hay vida en ese cuerpo. No hay posibilidad, humanamente hablando, de que vuelva este hombre a vivir. Ya se descompuso. El Señor Jesús le agradece a Dios mirando al cielo y le dice al Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y levantó su voz y dijo, Lázaro, sal. Lázaro, sal. Él es Señor sobre la muerte. Él es Señor de la vida, pero también Señor sobre la muerte. Y Lázaro sale. Él es Señor sobre los muertos espiritualmente. Y el único que puede dar vida no es la religión, ni la iglesia, con tal buena de que es la iglesia. El único que puede dar vida es el Señor Jesús. Y aquí Él demuestra que tiene poder. Un himno antiguo dice, hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder en Jesús. Y el hombre sale vivo. Porque el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Más o menos 30 páginas las conté. Y en esos 21 capítulos, capítulo 1 a 10, nos cuentan sobre 20 días de la vida de Jesús. De capítulo 1 a 10. Eso es todo. 20 días. Por eso no es una autobiografía. No es una biografía. Y el capítulo 11 es un día más agregado a la vida de Jesús cuando Él vence la muerte resucitando a Lázaro. Pero el clímax del Evangelio de Juan está comenzando del capítulo 12 al 21, que son 10 capítulos. 10 capítulos que nos hablan más o menos una semana de su vida. ¿Qué nos quiere decir Dios? No se preocupen sobre diciembre, preocúpense sobre marzo y abril. No se preocupen sobre la Navidad, preocúpense sobre la Pascua. No se preocupen por mi primera venida, porque Juan ni lo menciona. Ni lo menciona. Pero preocúpese porque el centro del Evangelio está en la cruz de Jesús.
en la muerte, en su crucifixión. Y entonces el Señor Jesús viene el viernes antes de ser crucificado, justo una semana antes, viene a Jerusalén y va a la casa de Lázaro, Marta y María, porque le hicieron una fiesta y de agradecimiento. Marta está preocupada, está sirviendo, corriendo de un lugar a otro, porque es una casa, quiere decir que es un solo cuarto, tratando de darle a Jesús el honor que se merece. Después de todo, Él resucitó a su hermano. Y esto se hizo notorio, y la gente desde Jerusalén vienen no solamente para ver a Jesús, pero también para ver a Lázaro, que estuvo muerto físicamente. Interesante, hoy no es ocasión, pero ni uno que ha resucitado de los muertos, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, nunca dijo nada. Nada. Nunca. No es que eran mudos. No. Porque el único que tiene derecho a hablar sobre la vida y la muerte y cómo va hasta ahí es el autor de la vida. Es aquel que resucitó por nuestros pecados. Y si usted quiere saber algo, cómo va a ser en el cielo, pregúntele a Cristo. Y lea las Escrituras. Y después de eso, el Señor Jesús entra en Jerusalén, el domingo. El lunes se la pasa en Jerusalén. El martes se lo pasa en Jerusalén, el miércoles con los discípulos y el jueves a la noche en el aposento alto, donde solamente son invitados para participar. Esto es por invitación, no para todos, pero aquellos que conocen a Cristo. 11 discípulos y vino uno que lo había entregado. Y celebran la Pascua del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel sale por la mano poderosa de Dios de Egipto rumbo a la tierra prometida, la cual ellos nunca habían visto. Oren por Jerusalén. Es un mandato de Dios. Amen Jerusalén, es un mandato de Dios. Amen al pueblo judío, es un mandato de Dios. Y el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos. Cuando se levanta y les lava los pies, después les enjuga los pies con la toalla. Y de ahí salen para ir a Getsemaní, donde Judas sabía dónde estaba Jesús. Y Él es entregado por nuestros pecados en las manos de malhechores. Y el Señor Jesús el viernes, 10 capítulos, más de la mitad del Evangelio de Juan, nos habla de la última semana de Jesús. Y como 3, 4 capítulos nos hablan de los últimos 3 días del Señor Jesús. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que el énfasis está en el pan y en el vino. El recordatorio, el símbolo de que Él sufrió por mis pecados, de que Él sufrió por sus pecados y que nosotros tenemos una deuda muy grande. Y esa deuda es de agradecimiento a Dios porque Él pagó por mis pecados, Él pagó por sus pecados. Y ahora cuando el pastor lo invita a usted a participar, esa es la razón. Porque Cristo murió en la cruz por mis pecados y
cada vez que ustedes toman el pan o beben de esta copa, dice, ustedes están recordándose y están anunciando la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y entonces cuando hoy sale de aquí, alguien va a decir ¿qué hizo? Hoy dice, anuncié la pasión del Señor Jesús. Y por eso el evangelista Juan nos describe 21 capítulos para hablarnos esencialmente de que Él es Dios y que creyendo en Él, en Cristo Jesús, poniendo su confianza en Cristo Jesús, apoyándose sobre Cristo Jesús para que usted tenga vida eterna. Que Dios lo bendiga, hermano pastor, por favor.